Shabbat Shalom, mis muchachos y mis muchachas, con mucho respeto a todos, pero les hablamos tiernamente, ¿verdad? Como muchachos y muchachas que somos todos, ¿verdad? Aprendiendo. Vamos a estar hoy con este tema Eliyá y los sacerdotes de Baal, ¿verdad? Vamos a disfrutarlo mucho en este Yom de Shabbat, en este Día de las Delicias, disfrutando en la presencia del bendito sea. Ahora sí, ya instalados en pleno Shabbat, en el Shabbat de las delicias, en el reposo de las delicias, cuando es deleitoso todo, ¿no? Porque desde luego que hay una administración más cercana de nosotros al Mashiach y del Mashiach a nosotros, ¿verdad? En el que Él nos habla de una manera más clara, porque también nosotros nos adentramos más en la presencia del Todopoderoso, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar de Eliyá y los sacerdotes de Baal. Eliyá, saben ustedes que es Elohim es Yah, y todo lo que se mueve en ese ministerio de señalar que Elohim es Yah, ¿verdad? Hay quien comprenderán ese ministerio de Elohim es Yah, pero otros no comprenderán nada. Ni siquiera tendrán claro ni siquiera el nombre de Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Pero no vamos por ahí, porque eso no nos interesa lo más mínimo en el día de hoy, sino que vamos a hablar sobre, precisamente, para entender la conducta de los sacerdotes de Baal, para tenerlos ahí bien definidos y bien encerrados en sus propias estupideces, ¿verdad? Distinguirlos, saber verlos desde lejos, y al saber verlos no inmiscuirnos con ellos, sino en todo tiempo señalarlos como impostores, que es lo que son, ¿verdad? Entonces vamos allá. Lo primero que tenemos que decir en torno al sacerdocio de Baal, un Baal que significa Señor. Por tanto, el sacerdocio de Baal es un sacerdocio en el que puede haber equívocos y pueden equivocar a gente que quiera ser ministrada en el ministerio de Eliyá. Es decir, hay gente que se puede desviar porque, como el sacerdote de Baal es Señor, se pueden desviar, si no lo contemplan bien, a reflejar aptitudes baálicas, aptitudes del Señor, reflejarlas o tratar de inculcarlas en el ministerio de Eliyá. Por eso es la administración de hoy, para que aprendamos a distinguir, a discernir cada ministerio, ¿verdad? Un ministerio de sacerdotes también significa sacrificador de cerdos. Baal no va a ministrar otra cosa que sacrificio de cerdo, pero el agravamen es que lo va a tratar de disfrazar en el ministerio de Eliyá, o sea que va a tratar de hacer ver que forma parte de ser Kohanim, de ser levitas ministrando Eliyá, ministrando que Elohim es Yah, ¿verdad? Van a tratar de confundirlo y hacer ese trasvase de doctrina, moviéndose en sacrificar cerdos, que es lo que son, como sacerdocio de Baal. Bueno, dentro de ese sacerdocio de Baal, a mí personalmente me abruma de que todo lo prediquen del revés. Es impresionante. Todo lo están predicando del revés, porque el sacerdocio de Baal, que sin duda pertenece a la simiente de la serpiente, pues la simiente de la serpiente, como vimos ayer, hace alarde de la enormidad de su progenie, porque están como setas, crecen como hongos, entonces están por todo lugar,
la simiente de la serpiente se ha propagado para hacer alarde, ¿verdad? Alarde de lo que no es, porque precisamente por eso, para hacerse pasar, pero precisamente se basa en la muchedumbre y en el baño de masas, porque no es nada, no es nadie, esa simiente de la serpiente. Entonces, pero constantemente, si vas y te pones una prédica que quieres ponerte prédica en YouTube, pues ahí está la simiente de la serpiente en la forma del sacerdocio de Baal, pues a todo lo que da, ¿verdad? Si te metes en las noticias, más de lo mismo. Todo es un sacerdocio de Baal, una simiente de la serpiente constante, machacona, ¿verdad? Y dentro de los que ministran palabra, como se tienen que hacer pasar en el sacerdocio de Baal, se tienen que hacer pasar como que no sacrifican cerdos, como que su Baal es el Señor verdadero, pues entonces vienen predicando, ¿verdad? Pero todo lo que predican está ministrado del revés, porque ellos mismos son un error, ¿verdad? Un error para sí mismos, para equivocarse a sí mismos. Y fíjense, de todo lo que predican del revés, uno se abruma viendo de verdad, porque puedes ver en algún ministerio joven algo dicho con coherencia, pero en lo que son los viejunos es muy difícil de ver una predicación que no sea totalmente del revés, que no sea totalmente equivocada, errónea y para equivocar. Entonces, hoy veía yo esta mañanita, que ya digo, toca ponerte YouTube y ver predicaciones, a ver si puedes rescatar algo, porque la fe viene por el oír, y al fin y al cabo la palabra te nutre, aunque solo sea de referencia, de leer los versos, ¿no? Pero sus conclusiones, todo lo que predican es un error detrás de otro, un error de verdad que abruma, porque todo lo predican del revés, muestran lo que no es, ¿verdad? Y entonces veía hoy que uno de esos sacerdotes de Baal, disfrazados de mesiánicos, se hacen pasar por mesiánicos, de hecho, pues ellos son los que han quedado como mesiánicos. Imagínense, cuando son sacerdotes de Baal, ¿no? Hasta eso tratan de usurpar, ¿no? Entonces hablaba este hombre, sacerdote de Baal, de la bendición del Mashiach a los niños, de la bendición que se refleja en el Brit Hadashah, en las buenas nuevas, en llamados evangelios, que le dice que dejad a los niños que vengan a mí, y dice que los toca y los bendice, ¿verdad? Nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Pero este hombre, fíjense que ni en lo más sencillo de entender, claro, si no entienden lo más sencillo, ¿cómo van a vivir? Con peyot, dejándose kipá y haciendo escabechinas doctrinales que enseñan como verdad cuando están perdidos en un sacrificio de cerdos constantemente. Y entonces muestran que la bendición del Mashiach es a los niños, pero para que los niños fueran profetas de mayores y fueran sholiachim, fueran enviados en un futuro cuando llegaran a ser hombres. Y decía también, para que los niños, la bendición del Mashiach era para que los niños aprendieran, fueran aprendiendo. Todo incorrecto. Todo un sacrificio de cerdos, una vez más. ¿Por qué? No lo decimos nosotros por corregir constantemente, sino que es que todo lo que predican lo predican del revés. ¿Qué culpa tenemos nosotros? Si es que todo lo predican del revés. A los niños los bendice el Mashiach para que disfruten de ser niños, para que disfruten de su infancia. Los días de los niños, incluso en medio del ocio que está destinado para ellos ahora de una manera de verdad tormentosa para sus almas, por medio de los videojuegos, por medio de películas, de dibujitos animados satánicos y un largo etcétera, pero incluso en esa tesitura, en la infancia del niño transcurre lentamente. El niño no piensa en llegar a ser hombre. Bueno, sí lo piensa, pero sabe que lo primero que le toca es, pues, su infancia, y los días se le hacen largos. ¿Por qué? Se le hacen largos por el menosprecio constante que hay hacia sus personas pequeñitas.
Entonces siempre se refieren a ellos como cuando crezca, como cuando aprenda, como cuando ya se saque una carrera, cuando ya tenga un trabajo, cuando ya se busque novia, y así lo que haces es ningunear al niño, frustrarlo, porque el niño, lo que tienes que bendecir del niño es su niñez, para que juegue como niño, con otros niños, disfrute de su infancia jugando como niño, sanamente, y disfrute de su infancia. No le hagas una expectativa al niño de lo que tiene que lograr, de lo que no tiene que lograr, de lo que tiene que aprender, de lo que no tiene que aprender. Si los niños son maestros, si el niño no tiene que aprender, hombre, obviamente tiene que aprender en su justa medida de las buenas referencias, pero es más lo que nosotros podemos aprender de los niños que de lo que muchos pueden enseñarle a los niños. Los niños son maestros en sí mismos, ¿entienden? Entonces, la oración, la bendición del Mashiach, no era bendecir a los niños para cuando los niños llegaran a ser hombres y llegaran a trabajarle para el reino y llegaran a ser enviados y todo esto. No, la bendición del Mashiach fue una bendición sencilla para que los niños disfrutaran de su niñez, disfrutaran sanamente, ¿verdad? Disfrutaran de su niñez. En ese momento que estaban con él, pues disfrutando de su presencia, disfrutando de que a lo mejor en su hogar estaban mal atendidos, de que a lo mejor no sabían ni siquiera los padres tomar tiempo para acariciarlos, para decirles que los amaban. Entonces él está ahí en el presente de los niños. Nuestro Mashiach está en el presente de los niños, mostrándole afecto presente a los niños, que es lo que necesitan los niños, un afecto presente. Alguien que se haga presente, que les dé ese cariño, ese afecto, ¿verdad? Que les muestre ese cariño. Entonces, todo lo predican del revés, ¿verdad? Entonces, como todo lo entienden del revés, estos sacerdotes de Baal contemplan la actual liberación que estamos viviendo, una liberación a todos los niveles, que ya estamos viviendo, es una absoluta liberación y bendición, en la que paulatinamente en esa liberación estamos viendo claudicar a ese hombre proféticamente impío, inicuo. Lo estamos viendo languidecer poquito a poco. Eso de por sí ya es una bendición, es una liberación. Pero como son sacerdotes de Baal, contemplan la actual liberación como un suplicio, se les hace un suplicio. Y por eso, como se les hace un suplicio y la situación de liberación que estamos viendo, pues empiezan a hablar y a ministrar, a sacrificar cerdos de dolores de parto, que si estamos en los dolores de parto, unos dolores de parto, pero fíjense, como ya nuestra voz está ahí, ya no pueden seguir hablando de los dolores de parto, porque proféticamente hemos señalado y el mismo cielo, el mismo firmamento de Elohim ha constatado que el niño ha nacido en el 2017 y en el 2020. Entonces, quieran o no, ya tienen que salir de esa mierda, de los dolores de parto, y ya es lo que tratan de hacer, ¿verdad? Pero no pueden dejar de seguir sacrificando cerdos. Entonces, cuando se les antoja, siguen hablando de dolores de parto, claro, porque se les hace un suplicio. Esta liberación profética que estamos viviendo, se les hace un suplicio. Dolores de parto predican amargura, predican una angustia, que como dicen que es la angustia de Jacob, creen que esa angustia les pertenece a ellos a pleno derecho. Fíjense que hasta en eso nuestro Elohim lo ordena todo para que haya justicia en todo. Claro, si ellos se apropian de ser Jacob, pues les viene angustia. Si ellos tratan de usurpar, entendiendo al propio Jacob como un usurpador, cosa que no es, pero como se mueven en el error constante y en sacrificar cerdos, pues ¿cómo lo van a entender? Entonces, ellos se creen que la angustia de Jacob profetizada les pertenece a ellos porque son Jacob, son el Jacob profético, por eso no meten otra cosa que angustia, amargura, dolores de parto y miedo, ante todo miedo.
Eso es lo que meten. No saben meter otra cosa porque no saben sacrificar otra cosa que cerdos. Luego pueden en sus altares poner fruta en Sukkot, luego pueden poner lo que quieran, pueden tener la congregación muy bonita, lo que quieran, pero no sacrifican otra cosa que miedo y cerdos. Y ministran como suplicio este tiempo de actual liberación a todos los niveles, en todos los sentidos, para todo el que tenga ojos para ver y oídos para oír. Está siendo así, es una absoluta liberación, pero el suplicio de verdad, que es el ritual restrictivo y molesto de la confección, de la colección continua de desinfectantes, mascarillas o lejías, sobre todo en lugares públicos, ¿no? Ellos lo ven y lo viven sin fastidio. Eso no se les hace un suplicio. Eso lo viven ellos sin fastidio. Es más, con entusiasmo. ¿Por qué? Porque son esclavos, sacrificadores de cerdos, sacerdotes de Baal. En otras palabras, lo vamos a decir para que todo el mundo lo entienda. Un esclavo, como estos sacerdotes de Baal, ni sabe ver la libertad, ni la puede vivir. Y como no la ve, no puede ver, como no ve la libertad verdadera que se está organizando de manera gloriosa, esplendorosa, proféticamente por nuestro Mashiach, como no pueden ver esa libertad, no la ve, no puede ver, al no ver esa libertad, que es un esclavo. Es él mismo, este profético sacrificador de cerdos, sacerdote de Baal, no puede ver que él es un esclavo del miedo, un esclavo continuo del miedo que no transmite más que bazofia y miedo. ¿Por qué tiene tanto miedo? Porque tiene un miedo conforme a su agraviado pecado de idolatría. Es ante todo un idólatra que todo se lo cree, un idólatra que se cree a las jerarquías de un sistema que está corrompido de los pies a la cabeza y se lo sigue creyendo. Por esa idolatría no puede abandonar su miedo, por esa idolatría está sumido en una depresión constante de la que ya no puede salir y de la cual nos alegramos de que no salga, porque aquí se hace justicia de Elohim, aquí se hace sedacá, porque es que realmente los sacerdotes de Baal se mueven en una idolatría que merece y amerita el juicio de Elohim, por supuesto que sí. Un juicio para ellos que va a ser totalmente negativo. Va a ser, vamos, que lo va a preludiar en nuestra enseñanza de hoy lo que pasó con los sacerdotes de Eliyá en tiempos de, precisamente, de Eliyá, de Elohim es ya, ¿verdad? Imagínense ustedes dónde van a acabar. Ahora, contrariamente, la amada del Mashiach, contrariamente, venturosamente, por la obra de nuestro Mashiach, por sus méritos, porque nos permite, derramando dones sobre los hombres y llevando cautiva la cautividad, por lo tanto, exhibiéndolos a todos estos sacerdotes de Baal como esclavos cautivos, pues nosotros nos movemos en una liberación gradual, pero que podemos contemplar, ver y disfrutar ya en el día de hoy. La amada del Mashiach sabe de la liberación que estamos comenzando a ver y lo expresa así, de la siguiente manera. Lo vamos a expresar así, para que todo el mundo lo entienda, incluso gente secular. En el verano de 2020, en el verano del 2020, sabiendo que el verano encierra una programación neurolingüística negativa, burladora, verano, ¿verdad? Pero en el verano del 2020, aquí ya, dentro del verano del 2020 de liberación del Mashiach, aquí ya no ha habido éxito de la jodida bicicleta de Carlos Vives y Shakira. La bicicleta, la famosa canción de la bicicleta, ¿verdad? Tampoco fue este el verano de Carlos Baute y Marta Sánchez con Colgado en tus manos, ¿verdad? Canciones que las repetían hasta límites enfermizos, ¿verdad? Y qué decir ya si nos vamos un poco más al pasado,
¿Qué me dicen del musicalmente y físicamente repugnante King África y sus hits? Ya quedan muy lejos, ¿verdad? Ya quedan muy lejos. Eso ya ha quedado atrás, ¿verdad? Eso que tomaba el mundo por alegría, por liberación de adrenalina, ya queda muy lejos, ya queda como unos episodios lamentables de repeticiones constantes esclavistas, ¿verdad? Este verano no va a sonar, no suena ni Carlos Baute colgado en sus manos con Marta Sánchez, ni el repugnante King África, ni en la bicicletita de los cojones. Lo que está aquí en este glorioso summer, nos gusta más la palabra en inglés, summer, ¿verdad? Está relacionado con Sumeria. Bueno, pues este summer, in the summertime, bueno, pues será recordado como el verano de la manifestación esplendorosa de los hijos de Elohim. Aquí ya no lo vamos a recordar este glorioso verano por hits de mala muerte, por hits, música y repugnantes y todo lo que es meterse en la psique para absorber la adrenalina de la gente a base de reiteraciones de canciones machaconas, sino que este verano les garantizo yo que va a ser recordado como el verano de la manifestación esplendorosa, gloriosa de los hijos de Elohim. Y esta manifestación esplendorosa de los hijos de Elohim, la tierra gemió para ver, ha estado gemiendo para ver durante tantísimo tiempo. ¿Para ver qué? Para ver que en este summer this time, fuera recordado y viviéramos la manifestación esplendorosa de los hijos de Elohim. ¿Verdad? Y cómo el mundo puede, los que no sean hijos de Elohim, cómo pueden darse cuenta de que este verano ha sido el de la manifestación de los hijos de Elohim. Pues por la sencilla razón de que fue la amada del Mashiach, los hijos de Elohim, los que paramos el mundo. ¿Cómo? Sí, los paró el coronavirus. El coronavirus es lo que ponen detrás, pero realmente la amada del Mashiach, la manifestación gloriosa de los hijos de Elohim es lo que ha parado el mundo. Si quiere creerlo, lo cree, y si no, no lo crea, pero es así. Nosotros hemos parado el mundo. La simiente de la mujer, la simiente prometida, la simiente del Mashiach, los hijos de Elohim, ¿verdad? Para regocijo de todo el planeta Tierra. Paramos el mundo y sometimos a las bestias, como hombres y mujeres proféticos que somos en los dones de nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Sometimos a las bestias como el hombre profético que había de someter, que tenía la capacidad para someter a las bestias, puesto que fue para sojuzgar la tierra para lo que fue creado, ¿verdad? Y esto incluía sojuzgar a las bestias. Sexto milenio, sexto día del hombre profético que estamos viviendo. Por eso es una liberación para el que quiera ver. Por el otro lado, claro, los sacerdotes de Baal tienen que seguir fingiendo, haciéndose pasar, ¿verdad? Como que no sacrifican cerdos, cuando es que no sacrifican otra cosa, cerdos, miedo, ¿verdad? Pero tienen que hacerse pasar. Entonces, hasta tienen las manos llenas de sangre, porque su fe no es emuná, su fe es un fanatismo, ¿verdad? No es fe, es fa, de fanatismo, ¿verdad? Son fanáticos. Ahora, además del fanatismo que tienen, que lo vamos a comprobar hoy con la historia de Eliyá, de Primera de Reyes, primer libro de los Reyes que vamos a tocar, pero también son astutos, porque ahora, para que la simiente de la mujer que ha parado el mundo, que ha sometido a las bestias, no los exhiba como las zorras que son, con toda la bazofia que están moviendo y predicando del revés siempre, pues en su astucia se mueven, en su astucia de serpiente, para que, por ejemplo, se pongan a cantar estridentes para ahuyentar a quien se asome a verles, ¿verdad? Cantan estridentes para salvaguardarse
de los visualizadores ocasionales y que solo se queden con ellos los que ya están sodomizados en su cerdería, ¿verdad? Entonces, claro, tú lo ves ocasionalmente y como oyes esa voz estridente ahí cantando, pues lo más inmediato es que lo mudas, ¿verdad? Ya estás harto por si fuera poco, con Quináfrica, ¿verdad? En sus tiempos. Entonces, son astutos, no se crean que no, claro, se mueven en astucia de la serpiente, de la doblez, de la bifidez, ¿verdad? De hablar siempre con esa hipocresía, con ese fariseísmo, con ese fingimiento, es lógico, son serpientes, bífidas. Entonces también nosotros, para conocer mejor a estos sacerdotes de Baal, nosotros a una de estas sacerdotisas de Baal, luego ahora vamos a hablar de las sacerdotisas que son más inteligentes que los sacerdotes, ahora vamos a ver por qué. Cuando haga la pregunta pertinente, Eliyá, ¿verdad? La gran pregunta dentro de este tema que va a hacer Eliyá, vamos a entender lo astutas que son las mujeres sacerdotisas de Baal. Pues en el caso de una sacerdotisa de Baal, de estas, viejunas y sumamente zorras, pues decía en su tiempo, hace muchos años, fíjense que ni hace 10 años podían engañar a los que ya estaban en disposición de verdad de recibir del Mashiach la liberación que estamos viviendo hoy. Entonces se la pasaban diciendo de que los cantantes judíos, que todo el mundo veíamos y nos gustaban, que los cantantes judíos eran, vamos, una fragancia delante de Elohim, que eso era, vamos, eso eran ángeles cantando. Y entonces, pues un siervo de Elohim ya hace unos 10 años dice, no, si esas alabanzas, una cosa es que nos gusten, pero que eso no pasa del techo. Eso no llega al cielo porque eso no es fragante por cuanto no creen en Yahshua HaMashiach. Bueno, pues esa sacerdotisa de Baal que sufre del corazón, pues ahí estuvo, al límite de un infarto, porque se puso que se subía por las paredes, ¿verdad? Por aquello que dije. Para ella, pues eran ángeles, aunque no crean en Yahshua HaMashiach. Fíjense ustedes la bipolaridad, ¿no? Por eso es la pregunta que vamos a ver de Eliyá. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y sacerdotes de Baal y sacerdotisas de Baal se mueven constantemente en un claudicar entre dos pensamientos. Ahora vamos a ver esa expresión en su magnitud de lo que es claudicar. No dice dudar, no, claudicar, porque ya de por sí moverte entre dos pensamientos es claudicar. ¿Entienden? Quien quiera entender está disfrutando. Bueno, entonces, claro, todos estos sacerdotes de Baal, otro clásico dentro de ellos es que dicen, te hablo con el corazón en la mano. Es un epíteto de ellos, ¿no? Te hablo con el corazón en la mano. Claro, con el corazón suyo y con el corazón en la mano de quienes les escuchan. Ese es el corazón que tienen, porque son sacrificadores de cerderías y sacrificios humanos grotescos. El corazón que se ponen en la mano para hablar son sobre todo los corazones de la feligresía desafortunada que les oye, desgraciados que les oyen, ¿verdad? Esos son los corazones que sostienen en la mano, porque eso es lo que ellos toman por credibilidad. No es credibilidad lo que tienen, sino que es una credulidad de todos aquellos que ponen sus corazones en las manos de estos perversos sacerdotes de Baal. Entonces, ahora, hay casos atroces. Ya dentro del sacerdocio de Baal hay casos realmente atroces que los hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Nosotros hemos visto, por ejemplo, en medio de sectas de sacerdotes de Baal, que todos estos sacerdotes de Baal, aunque se hagan pasar por mesiánicos, derivan a ser sectas y a vivir como sectas. En lo que es el significado de secta del peor sentido, que es lavado de cerebro, ¿verdad? Entonces, hemos visto a padres que han sacado los órganos de su hija
por la vagina porque decían que estaba endemoniada la hija, ¿no? Claro, estos son los sacerdotes de Baal, capaz de dar, en cuanto se les cruce un cable, de ofrecer a su propio hijo a cualquier Moloch que les vayan diciendo, ¿verdad? Por eso son sacerdotes de Baal. No tienen un afecto natural. Claro, son sacerdotes de Baal, sacrificadores de cerdos. En sí mismo ellos son animales. Astutos, pero animales, serpientes. ¿Qué me dicen de las torturas de la Inquisición? Eran terribles, ¿verdad? Sacerdocio de Baal. Pero les muestro esto para que vean que estos no eran unos digamos, faltos de fe. No, no es ese el problema que tienen. Su fe es una fe fanática, es una fa de fanatismo, ¿verdad? Entonces, ellos están convencidos de lo que hacen. No crean ustedes que dudan lo más mínimo. Se lanzan al barro del sacrificio de cerdos, de ser sacerdotes a su dios Baal o Moloch, ¿verdad? Y entonces por eso tenían lugar las torturas de la Inquisición, porque es que ellos lo daban por sentado que era así, pero esto ya estaba profetizado por nuestro Mashiach, que dicen que estaba profetizado, que nos advirtió que aún pensarán que le hacen servicio a Elohim cuando los torturen a ustedes. Fíjense ustedes hasta dónde llegó el sacerdocio de Baal, del cual nos está liberando. Fíjense ustedes hasta qué punto tiene que ser nuestra alegría por esta liberación que se está viendo de todos estos poderes sacerdóticos de Baal, ¿verdad? Nos está liberando de todo esto, ¿no? Entonces, en Lucas 9, 52 al 56, en la buena nueva de Lucas 9, 52 al 56, nos dice: pero no le recibieron porque tenía intención de ir a Jerusalén. No le recibieron en Samaria porque tenía la intención de ir a Jerusalén. ¿Quién? Nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Si quieren verlo, lo vemos desde más arriba para que lo tengan claro. Dice, sucedió, verso 51, sucedió que como iban cumpliendo los días de su asunción, para su llegada a entronizarse en el Shamaim, en el cielo, dice, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Envió, pues, mensajeros delante de sí, que fueron y entraron en un pueblo de samaritanos. Por tanto, era de la comarca de Samaria, para prepararle posada, ¿verdad? Dice en el verso 52, pero no le recibieron. Pero estos samaritanos no le recibieron, porque tenía intención de ir a Jerusalén. Al verlo, sus discípulos Santiago y Johanán, Jacob y Johanán, Santiago y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Pero volviéndose les reprendió y les dijo más. Pasa que no está aquí, pero está en otras versiones y en otras buenas nuevas. Les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, de qué ruach sois. Y se fueron a otro pueblo. Bueno, entonces, cualquier sacerdote de Baal que vea esto, no va a ver lo que nosotros le vamos a presentar. Por eso no pueden, aunque se crean que hablen lo mismo, no le van a hablar en un mismo ruach. No van a desentrañar la palabra y a presentarla y a comerla de la misma manera. Aquí le van a señalar si esto estuvo bien o estuvo mal por parte de los discípulos, esa disposición a quemarlo todo, y a lo máximo que llegarán serán a decirles, no, es que Yahshua HaMashiach es misericordioso, es más misericordioso, ¿verdad? Sí, pero no le dirán el por qué
de la situación de que les dice, ¿por qué les dice Yahshua HaMashiach tan taxativamente? Esto podría haberse sido tomado incluso como una afrenta para los discípulos, de decirles, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Pero ¿por qué les habla entonces tan duro? De que no sabían de qué espíritu eran. Esto no se lo puede decir ni predicar un sacerdote de Baal. Esto les dijo de esta manera, que no sabían de qué espíritu eran, porque no supieron ver que fue por celo que los samaritanos no quisieron recibirle. Como Yahshua HaMashiach prefirió ir a Jerusalén, los samaritanos por eso no quisieron recibirle. Fue un celo hasta santo, hasta apartado, ¿verdad? Entonces, claro, como los discípulos no se dieron cuenta, o no quisieron darse cuenta, o no tenían la capacidad, porque todavía estaban ahí transitando entre ser sacerdotes de Baal, aprendiendo a ministrar como Eliyá, pero mientras aprendían cometían estos errores, ¿no? De no ver las cosas, no ver que esa retirada de no darle recepción a nuestro Mashiach fue porque se sintieron ofendidos al quedar como segundones, ¿verdad? En las intenciones de visitas que tenía nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Como los puso en un segundo plano y prefirió Jerusalén, por eso los samaritanos se sintieron ofendidos y no le recibieron, no quisieron recibirle. Pero fue por celo, porque ese celo demostraba que le amaban, ¿entienden? Ese celo de sentirse ofendidos porque no los visitara primero a ellos, demostraba que le amaban a Yahshua HaMashiach. Por eso Yahshua HaMashiach se vio en la tesitura y en la obligación de decirles a sus propios discípulos, no sabéis de qué espíritu sois porque no sabéis juzgar las cosas, no sabéis juzgar que me están amando. Aunque no quieran recibirme en este momento, pero no quieren recibirme porque han tenido celo por cuanto yo he preferido ir a Jerusalén, ¿verdad? Entonces, claro, un sacerdote de Baal no se puede dar cuenta de esas situaciones. Los discípulos ya estaban en vías de irse dando cuenta, pero todavía les faltaba, ¿verdad? Bueno, eso ya para que entiendan ese episodio que hasta ahora no se había sabido ver. Entonces los samaritanos no lo recibieron porque se sintieron segundones, pero les dolió porque le amaban a Yahshua HaMashiach. Es un celo kadosh, un celo santo. Es así. Nuestro patrón sabe verlo. Nuestro patrón Yahshua HaMashiach y los que de verdad se mueven en su emuná, en su poder, saben verlo, pero el sacerdote de Baal no puede verlo nunca. Es más, hay discípulos que les cuesta verlo y tienen que entrenarse para que lo vean. Entonces ahí los únicos que no se enteraron fueron los discípulos, que estaban en vías de pasar a Eliyá, pero que tenían reminiscencias de un sacerdocio de Baal ministrado desde el judaísmo de su tiempo. Bueno, Judas 1:10, en el libro de Judas 1:10, a ver si encontramos la hoja que es de Judas. Vamos a ver Judas. Aquí está. Judas 1:10 dice, 1:10 porque es que solo tiene un capítulo, dice, pero estos injurian lo que ignoran. Claro, los sacerdotes de Baal. ¿Dónde está el mayor pecado de los sacerdotes de Baal? Que luego injurian lo que ignoran, porque injurian aquella potestad en la que ellos mismos se están moviendo. Son temerarios, son necios, porque están blasfemando de una autoridad, están insultando, por ejemplo, al diablo, al adversario,
lo insultan cuando se están moviendo en su autoridad. Entonces esto es 100% temerario y necio. Dice, pero estos injurian lo que ignoran y por lo tanto se corrompen en las cosas que, como animales irracionales, no son capaces de razonar, de ponerse en las situaciones de las cosas, en leer las situaciones, que es la primera lectura que tienes que hacer de las situaciones. Dice, se corrompen como animales irracionales, se corrompen en las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Solo las conocen por instinto y como las conoces solo por olerlas, olisquearlas por instinto, nunca las razonan, nunca la procesan, sino que se corrompen en ellas como animales irracionales. Ahí les va. Y vamos ahora con Pedro, con segunda de Pedro 2:12 primero. Dice así, dice, pero estos, como animales irracionales, destinados por naturaleza a ser cazados y muertos, porque viven en eso, en ser ellos mismos cazadores cazados, ahí está, esa es la autoridad en la que se mueven, que injurian lo que ignoran, con muerte de animales morirán. Tremendo. Tendrán la muerte de los animales. ¿Cómo mueren los animales? Cazados, ¿verdad? Son el cazador cazado, ahí está. Segunda de Pedro 2:3 también, en el 2:3 dice, traficarán, ya nos advierte, de los sacerdotes de Baal, lo que harían a lo largo de los siglos, que ya estamos liberándonos de esto, pero nos avisaba, Kefa, Pedro, traficarán con vosotros por codicia, con palabras artificiosas, sinuosas, serpenteantes. Dice, desde hace tiempo su condenación no se tarda, no está ociosa, ni su perdición dormida. En otras palabras, se perderán activamente, sí o sí, y su condenación no se va a tardar mucho. Ahí está. Ahora, si miramos el significado de blasfemia, la blasfemia es una injuria contra lo sagrado. ¿Vale? Ahora, ¿qué es injuria? Injuria es un hecho o insulto que ofende a alguien por atentar contra su dignidad, contra su honor o contra su credibilidad. Por lo tanto, vemos claramente que los sacerdotes de Baal, traficando con nosotros, tratando de engañarnos de todas las maneras habidas y por haber, se movieron en constante blasfemia contra todo lo que se llama Elohim. Se mueve en la presencia de Elohim, atentando contra nuestra dignidad, contra nuestro honor y contra nuestra credibilidad. Y esto lo hicieron además entronizando ellos a su Señor, a su Baal privado de razón, en el ámbito con el cual se corrompían como animales irracionales, claro, al ver la razón como del diablo, que es lo que les han predicado de cristianos y todavía tienen las reminiscencias por más que prediquen Torah, pues entronizan a su Baal sin razón, a su Dios sin ser humano. Fíjense ustedes la gravedad del asunto, un Dios sin ser humano. Es tremendo, ¿no?, a lo que han llegado, y gente que está ministrando Torah. Es un Dios sin ser humano. Entronizan a su entente, a su entelequia, difuso e incomprensible, solo apto para los iniciados sacerdotes de Baal. Ahora, para entender el concepto de credibilidad, la credibilidad es nuestra, de los hijos de Elohim, los que hemos parado el mundo, los que hemos sojuzgado a la bestia más infame. La credibilidad es nuestra por nuestro testimonio.
lo que ellos viven, lo que viven los sacerdotes de Baal, es la credulidad de las gentes que no tienen amor ni por sí mismos. Por eso se ponen bajo el amparo de todos estos sacerdotes de Baal. Ahora, profundizamos un poco el recorrido histórico de los sacerdotes de Baal y nos vamos a Ignacio de Loyola, que le dio nombre a los jesuitas. Jesuitas que el papa actual, el papado actual, el cuerno pequeño, el inicuo globalizado, es un jesuita al día de hoy, lo que antes se llamaba un papa negro. Bueno, pues Ignacio de Loyola, líder de los jesuitas, tenía unas prácticas que se llamaban ejercicios espirituales. Y esto eran sajarse, como vamos a ver que hicieron los propios y fidedignos sacerdotes de Baal en tiempos de Elías. Ejercicios espirituales de los jesuitas, sajarse, atormentarse, meterse en cilicio. Ahora nosotros lanzamos la pregunta, ¿cómo puede ser que los que se la han pasado con el Cristo ya pagó por mí, todo el cristianismo enteretico, acaben siendo los del cilicio moderno, los de los ejercicios espirituales? Hombre, el caso extremo es el de los jesuitas, pero hay más forma, más implicación de lo que es la redención a través del sufrimiento. Ahora, ¿por qué acaban en ese cilicio? Porque saben que no hacen su parte, sienten en su ser que no hacen su parte. Y no hacen su parte porque se equivocan desde el inicio, parten de una mentira, ¿verdad? Diciendo que Cristo ya pagó por mí, ¿verdad? Parten de una mentira, no hacen su parte. Y como no hacen su parte, ellos lo saben, por eso se castigan, se infringen dolor. Quieren redención a través del sufrimiento, prefieren la redención a través del sufrimiento antes que la redención por mejorar las obras y hacer el bien, que es la única redención que Elohim respalda. Repetimos, ellos prefieren una redención a través del sufrimiento antes que mejorar las obras, que es la redención lógica y la redención instaurada por nuestro esplendoroso y razonable Yahshua HaMashiach, nuestro razonable Elohim. Ellos tienen un Elohim privado de razón, un Baal animal, que al fin y al cabo es serpiente. Entonces, la única redención que Elohim respalda es la de mejorar las obras. No quiere sufrimiento de nadie. Fíjense si no quieren sufrimiento de nadie nuestro patrón, nuestro líder Yahshua HaMashiach, que dice en Ezequiel 33:11, en Ezequiel 33:11, dice, yo no quiero que el impío viva, yo no quiero que el impío muera, dice nuestro patrón, nuestro Elohim, ¿verdad? Lo vamos a ver en Ezequiel 33:11. Dice, diles por mi vida, profeta del patrón Yahweh, que yo no me complazco en la muerte del malvado, sino en que el malvado se convierta de su conducta y viva. Convertíos y convertíos de vuestra mala conducta. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? De mesianidad sacerdótica de Baal. Entonces, ahora sí vamos a entender Primera de Reyes 18, 20 al 40. Dice así: Acab, que era un rey que se las traía, un rey déspota, un rey necio donde los hubiera habido, dice Acab, bajo la influencia de Jezabel precisamente, que pronosticaba a la gran ramera católica, dice Acab
hizo un llamamiento entre todos los israelitas y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Los convocó allí, como duelo al sol. ¿Verdad? Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, esta es la pregunta clave, ¿hasta cuándo vais a estar cojeando sobre dos muletas? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Ahora, salen las sacerdotisas de Baal, que son más listas que los sacerdotes, y dicen actualmente, dice, hombre, si esto del coronavirus, dice, sea verdad o no sea verdad, el caso es que estamos encerrados. Claro, han aprendido a claudicar entre dos pensamientos. ¿Qué más da que una cosa sea mentira o sea verdad? Fíjense cómo intenta la serpiente mudar su piel y cómo quieren llevar a claudicar a la gente, porque en el momento que a la gente ya le instalen la duda, ya le han hecho claudicar. No lo digo yo, lo está diciendo el ministerio de Elías. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Ya estás claudicando en cuanto dudas. Si es verdad o si es mentira. Es mentira. Porque todo lo que sale de la serpiente es mentira. Y como no lo tengan claro, van a estar toda su vida errados. Entonces dice, ¿hasta cuándo vais a estar cojeando sobre dos muletas? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Yahweh es el Elohim, seguidlo. Si Baal lo es, seguid a Baal. El pueblo no respondió palabra. Elías les dijo, ¿quedo yo solo como profeta de Yahweh? Fíjense, que se supone que tenía que estar debilitado, que nadie me quiere, no me quieren ni en el desayuno en mi casa. Mientras que los profetas de Baal son 450. Que nos den 2 novillos, que ellos elijan uno, lo despedacen y lo acomoden sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña y tampoco prenderé fuego. ¿Verdad? Clamaréis invocando el nombre de vuestro Dios, ¿verdad? Estos sacerdotes de Baal no pertenecían a Siria ni pertenecían a Babilonia, no, eran sacerdotes de Baal levantados en pleno Israel. Eran, vamos, en otras palabras, eran lo que hoy son mesiánicos. Yo clamaré invocando el nombre de Yahweh y el Elohim que responda por fuego, ese es el Elohim. Todo el pueblo respondió, está bien lo que propones. Elías dijo a los profetas de Baal, elegid un novillo y preparadlo vosotros primero, pues sois más numerosos. Clamad invocando el nombre de vuestro Elohim, de vuestro Dios, pero no pongáis fuego. Tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon y estuvieron invocando el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni respuesta. Si es que Baal no tiene conclusión, no tiene argumento, no tiene definición. Es eso, una difusión nunca mejor dicho, porque también aprovecha sus medios, ¿verdad? Sus medios de comunicación. Dice, pero no hubo voz ni respuesta. Danzaban cojeando, fíjense, cojeando, con lo que ha dicho antes. Dice, ¿hasta cuándo vais a estar cojeando entre dos muletas? Bueno, pues se pusieron a cojear, danzaban cojeando, vamos, la meadita de perro, estaban danzando con la meadita de perro, cojeando, en torno al altar que habían hecho. Al mediodía Elías se puso a burlarse de ellos y decía, gritad con voz más fuerte porque él es Dios, pero tendrá algún negocio, le habrá ocurrido algo, estará de camino, tal vez esté dormido y despertará. Gritaron con voz más fuerte, haciéndose incisiones. Siguiendo a Ignacio de Loyola, siendo jesuitas, infiltrados, que es lo que en verdad son, lo sepan ellos o no lo sepan. Haciéndose incisiones, según su costumbre, ejercicios espirituales, jesuitas, redención a través del sufrimiento, globalizado ese concepto. Dice, haciéndose incisiones según su costumbre, con cuchillos y lancetas hasta chorrear la sangre por sus cuerpos. Pasado el mediodía se pusieron a hacer el profeta, o sea, fingir que eran profetas. Hasta la hora de la presentación de la ofrenda, pero no hubo voz, no hubo quien escuchara ni quien respondiera. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí. Todo el pueblo se acercó a él. Entonces él restauró el altar de Yahweh que estaba demolido.
por ese sacerdocio de Baal, Eliyá tomó 12 piedras que representan 12 discípulos, ¿verdad? Y también representa los 144.000 sellados del último tiempo, según el número de las tribus de los hijos de Jacob, sobre el que viniera la palabra de Yahweh, tu nombre será Israel. Erigió con las piedras un altar al nombre de Yahweh e hizo alrededor una zanja de la capacidad de un par de arrobas de sembrado. Dispuso la leña, descuartizó el novillo y lo puso sobre la leña. Dijo luego, llenad de agua 4 tinajas y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Así lo hicieron. Dijo, hacedlo segunda vez, y segunda vez lo hicieron, encima echándole agua, para que no cupiera la menor duda, para que ya dejaran de claudicar entre dos pensamientos. Dijo, hacedlo tercera vez, y la tercera vez lo hicieron. El agua corrió alrededor del altar e incluso la zanja se llenó de agua, que era lo que quería, para que dejara claro de dónde venía el fuego. Un fuego que lamía hasta el agua. Tremendo, ¿no? Porque es que venía del mismo Elohim, y para que no claudicaran entre dos pensamientos. Entonces se acercó y dijo, a la hora de la ofrenda el profeta Eliyá se acercó y dijo, Yahweh Elohim de Abraham, Isaac y de Israel, que se reconozca hoy que tú eres el Elohim en Israel y que yo soy tu servidor y que por orden tuya he obrado todas estas cosas. Dice hoy el ministerio de Eliyá. Nos unimos al ministerio de Eliyá, al altar de Elohim restaurado, que estaba demolido por estos sacerdotes de Baal y sacerdotisas. Que se reconozca hoy que tú eres el Elohim en Israel y que yo soy tu servidor y que por orden tuya he obrado todas estas cosas. Respóndeme, Yahweh, respóndeme, para que todo este pueblo sepa que tú, Yahweh, eres Elohim y que tú has convertido sus corazones. Cayó el fuego de Yahweh, que devoró el holocausto y la leña y lamió el agua de las zanjas. Tremendo, llenas de agua. Yahweh, Él es Elohim, Yahweh, Él es Elohim, clamaron todo el pueblo que lo vio, cayeron rostro en tierra exclamando esto. Yahweh, Él es Elohim, Yahweh es Elohim, Yahshua HaMashiach es Elohim. Eliyá, que toda su vida fue ministrar esto, que Elohim es Yah. Toda su vida se movió para esto, para demostrar que Elohim es Yah, Yahshua HaMashiach. Eliyá les dijo, echad mano a los profetas de Baal, que no escape ni uno de ellos. Les echaron mano a esos sacerdotes de Baal, que se demostraron como mentirosos, hablando mentira, doblez, hipocresía, fariseísmo, mezcla, sincretismo. Les echaron mano y Eliyá los hizo bajar al torrente de Quisón que representa la torrencial palabra de Elohim que les viene encima, el juicio de Elohim torrencial para ellos que les cae encima por medio del ministerio de Eliyá de 144.000 sellados y el cordero como degollado. Se les viene encima en el torrente de Quisón y allí los degolló Eliyá. Elohim es Yahshua HaMashiach. Y hasta aquí. Da mucho para hablar, se podría hablar mucho más, extender mucho más, pero hasta aquí. Ha quedado claro qué es el ministerio de Eliyá y qué es ese sacerdocio de Baal, ¿verdad? Hoy lo hemos comprobado una vez más, y no solamente lo hemos comprobado, sino que lo hemos vuelto a vivir, porque lo que pasó con Eliyá pasa hoy de la misma manera y con el mismo fin, que es que los sacerdotes de Baal van a ser degollados en medio de un torrente de Quisón, o como se llame, el torrente este que menciona. Allí van a ser degollados, y ese torrente es una palabra profética que se está dando caudalosamente, torrencialmente, y que están ministrando los hijos de Elohim, aquellos que gemían
todo el planeta Tierra para su manifestación gloriosa, esplendorosa. ¿Cuándo es? Hoy. Hoy ha hablado Eliyá, hoy se han mostrado los hijos de Elohim, profetizados. Ahí les va. Shalom a todos, Shabbat Shalom, besos y abrazos para todos y todas. Shalom.